Sin duda, una de las asignaturas que quedaron pendientes en el gobierno son las reformas tributarias y laborales. De la segunda, de la reforma laboral, nos vamos a ocupar hablando con Cintia Castro, abogada que está con nosotros. Cintia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poco qué podemos esperar respecto a la reforma laboral, cuáles son los ítems más importantes que va a encarar el gobierno seguramente luego de las elecciones de septiembre y octubre. Bueno, el gobierno va a tener como prioridad legislativa en principio porque considera que va a tener los votos suficientes, orientar a una reforma laboral para poder corregir la alta litigiosidad que existe frente a lo que sucedió inclusive el año pasado con la reforma de la ley de bases. Entonces, lo que quieren, si bien quieren de alguna forma fomentar el empleo genuino, el empleo en blanco, esto no implica que dentro del proyecto esté incluido la animosidad a favor del trabajador en cuanto a la legalidad que tiene el vínculo laboral. Esto ha hecho, por ejemplo, que dentro de los litigios existe una desproporcionada imputación de multas y actualización de intereses en contra de las empresas que han cometido fraude laboral y en favor del trabajador. Esto preocupa ampliamente al gobierno, por lo tanto, lo que se intenta impulsar justamente es una reforma legislativa para proteger al trabajador, al empleador y no al trabajador. ¿El punto de proteger al empleador tiene que ver de aquí en adelante o podría llegar a incluir que hoy un trabajador pueda ser despedido sin todas estas condiciones? Bueno, lo que quieren es establecer en principio límites claros en cuanto a los intereses y multas judiciales. En los casos laborales, en las causas laborales que se tramitan justamente por incumplimiento por parte de la patronal. Se trata de fomentar la formalización de empleo y después de dar previsibilidad en cuanto a los juicios, pero a ver, la ley es absolutamente clara y nuestra constitución también y el Estado además, el Estado nacional tiene compromisos internacionales en cuanto a la protección del trabajador y un principio fundamental es la no regresión. Entonces, uno, eso da previsión también. El derecho lo que hace es darnos seguridad en cuanto a qué es lo que va a suceder, generar una retrotraernos en contra del trabajador generaría una inseguridad jurídica. Por lo tanto, acá la cuestión no es a quién se va a proteger, es en cuánto tienen de alguna forma el coraje de ir en contra de lo que dice la Constitución, porque la Constitución ampara al trabajador frente a los excesos del empleador. La ley de bases lo que ha hecho es reestructurar la relación empleador y trabajador. Existe un marco constitucional para ello. Pero lo que no puede, bajo ningún punto de vista, que es algo lo que dice la Corte, por ejemplo, es negarle los derechos fundamentales que ya han sido adquiridos. Sí es cierto también, como lo ha dicho la Corte en los últimos fallos en favor de los empleadores, que debe existir una proporcionalidad en cuanto a la regulación de los intereses y las multas en los juicios, porque han existido imputaciones en cuanto a, a las indemnizaciones que han sido desproporcionadas. Eso debe ajustarse en cuanto al principio de razonabilidad, que no significa que se ampare el fraude laboral. Se debe pagar como corresponde, pero no implica que se deba proteger al empleador en cuanto a las violaciones de la ley que ha cometido por tener trabajo en negro, trabajo mal registrado desde antes de la ley de bases. De igual modo, a partir de la ley de bases, lo que los abogados hacemos es dejar de manifiesto la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la norma, porque esto lo que hace es cercenar derechos ya adquiridos. Cuando hablamos de trabajadores, muchos están en la informalidad a medias porque son monotributistas. Se habló que puede haber alguna reforma para recategorizar
a esos monotributistas como responsables no inscriptos y por supuesto van a tener un costo mucho más alto en los impuestos a pagar. ¿Qué hay de cierto en las nuevas reformas que tengan que ver con lo laboral y lo tributario? Mira, acá lo que tenemos que analizar es si lo que se intenta reformar es en beneficio o en perjuicio del trabajador y si esto está violando derechos ya adquiridos. Lo cierto es que el salario, que se entiende como una cuestión de carácter alimentario, no está siendo protegido en principio por quien debe garantizar la protección del alimento, que es el Estado, es la obligación del Estado. Ahora, también tenemos que entender que tenemos legisladores que no comprenden muchas veces qué es lo que están votando y que esto se ha puesto a discusión en cuanto a las decisiones de gobierno que no tienen muchas veces o están bastante distantes de los derechos humanos. El trabajo está garantizado a nivel internacional, por eso nosotros tenemos responsabilidad, el Estado tiene responsabilidad internacional en cuanto a esto. No se puede desviar la norma para poder incentivar el, eh, la mirada de los empleadores o la mirada de la empresa en pos o en desmedro de la masa de los trabajadores. Entonces acá la cuestión legislativa va a tener que en principio los legisladores comprender cuál es el alcance de la norma laboral y del compromiso internacional que nosotros tenemos frente a estas garantías que son irrenunciables, son Claro. universales y son irrenunciables. Esto implica poner al trabajador en una posición en desventaja frente a lo que sucedía antes. Entonces, es un riesgo. ¿Por qué? Porque tampoco garantiza que se adopten medidas para tomar personas y darles un puesto de trabajo genuino. Al contrario. En esta relación despareja, donde debería haber una coexistencia entre el empleado y el empleador, en algún momento algo se rompió, surgen los sindicatos para tratar de proteger de alguna manera al empleado, pero por otro lado, el Estado ahora se quiere meter con lo laboral, con esa relación entre ellos y a través de algo que tienen muy claro que es la paritaria, porque un gobierno puede determinar una paritaria y meterse en esa relación que es de pares. Bueno, el Estado lo que tiene que garantizar es el equilibrio en la sociedad, de que existe equilibrio y que la protección de aquellos que son los más o los menos favorecidos, no se le vulneren los derechos. Ahora, acá tenemos eh, que analizar que esta paridad, como usted menciona, no genere ningún tipo de regresión. ¿Qué es lo que hace el Estado? Hoy en día, que siempre estuvo involucrado frente a este vínculo o a esta relación. Es decir, bueno, los sindicatos mucho no están ayudando, mucho no están colaborando. Sucedía antes en otros gobiernos, pero ahora existe un desequilibrio bastante profundizado en desmedro de la parte más desfavorecida y menos protegida que son los trabajadores. Entonces, acá no podemos comprender que quién es bueno, quién es malo, es quién está violando la ley. Eh, los sindicatos, ¿hasta qué punto han protegido a los trabajadores? Porque usted fíjese que hoy en día, frente al fallo de desproporcionalidad, que es correcto lo que ha dicho la Corte, a mi entender y a la luz de los fundamentos que han manifestado, em, eh, la misma CGT ha indicado de que existe una desproporción en cuanto a las multas y las sanciones en contra de los empresarios. Entonces, frente a esta postura de la CGT, que de alguna forma están protegiendo a la parte que da empleo, eh, no existe una lógica en la que el Estado tenga que estar achacando al trabajador cuestiones que han sido o entran dentro del fraude laboral por parte de los empresarios.
Acá lo que se está justificando justamente es blanqueemos el fraude laboral para beneficiar al empresario y que venga a invertir. Ahora, frente a esa falta de inversiones, no va a existir un empleo genuino o bancas genuinas de trabajo que garanticen de alguna forma que el alimento de la mesa de los argentinos esté garantizado. Entonces, se le termina achacando decisiones que son decisiones de gestión pública a los trabajadores en beneficio de las empresas, que las empresas tampoco van a garantizar bajo ningún punto de vista que van a estar cumpliendo la ley si se les permite una modificación Claro. legislativa en contra de la mesa de los argentinos. Sin duda, Cintia, conocemos, eh, ya no quedan empresarios, son negociantes y si pueden bajar las cargas laborales será para tener un margen más de ganancia, no para tomar nuevos empleados. Cintia, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Cintia Castro, abogada y la prioridad.